En el capítulo anterior estábamos viendo que la señorita X y también su jefe habían visto un video en la red, un video publicado por el streamer amigo del prota, pero esto era simplemente increíble. Esa gente, Jiraiya Sama al habla, continuamos con la historia de nuestro protagonista, que fue trasladado a un mundo completamente distinto, gobernado por las fieras durante 1000 años. Y cuando regresó al mundo, habían pasado 10 años, pero todo era completamente distinto. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. Cambiamos de escena ahora y nos encontramos de nuevo en Inglaterra. Allí el ejército está peleando con un enorme demonio. Mientras tanto, a lo lejos se ven fuegos artificiales y una gran cantidad de helicópteros, al parecer festejando. A través de las noticias y los parlantes se escucha: gracias a todos los que asistieron a la fiesta final en conmemoración de la limpieza exitosa de la mazmorra. Ustedes son los protagonistas del día de hoy. Así que coman y disfruten al máximo. Un par de personas están brindando con copas. Vemos que era nuestro protagonista y David, que le dice que estuvo muy genial y lo trata de caballero dragón. Le dice que fue mucho más emocionante que cuando habían atrapado al tiburón pulpo gigante. Nuestro protagonista, vestido de smoking, le dice que también gracias, y sus puños fueron los mejores entre los despertados que ha conocido. El tipo entonces le pregunta si ha conocido a Silvia de Rusia, y el protagonista le dice que no. Pregunta quién es ella. Le explica que era una amiga suya, que era bastante famosa como entrenadora. Es una amiga que en cuanto vio su artículo dejó todo y se fue volando a Rusia. Como ella, debe haber sido muchos los hombres que volaron a Rusia para conocerlo. ¿Por qué me buscan?, pregunta nuestro protagonista. A lo que David, sonriendo, le dice que es porque es un jinete de wyvern o de dragón. Ninguna persona en el mundo había podido domesticar un wyvern. Nuestro protagonista, sin embargo, mientras toma, dice que fue fácil. Aún así, responde David, no caigas en provocaciones del campeón. ¿Qué quieres decir?, pregunta nuestro protagonista. Y David le dice que al parecer no había visto las noticias. Y a continuación, finalmente vemos las noticias. El titular dice que la provocación del campeón, Park Soo-ho, no es más que una farsa. Y ahí estaba Hiro diciendo, ¿se llevará a cabo el evento? Nuestro protagonista está observando eso. Preguntaba quién era ese. Y David se siente sorprendido de ver que no conocía a Hiro. Le explica que se encuentra en el primer lugar en el ranking mundial de cazadores. Dicen que es de origen coreano y su nombre real es Sung-woo, Lee Sung-woo. Nuestro protagonista dice que bueno, no lo conoce, a lo que David simplemente asiente. Sin embargo, le dice que ese tipo era un asesino psicópata. Si era posible, no debería involucrarse con él. Nuestro protagonista, al escuchar asesino psicópata, se sorprende. Y a continuación le explican que sí, Lee Sung-woo ocupa el puesto número 1 en el ranking mundial de la SPFC y hace muchas cosas buenas ante el mundo, llegando a ser considerado un héroe de clase mundial. Así que realmente quería acercarse a él. Y vemos una noticia que decía que el campeón Hiro donará todas las ganancias del evento de enfrentamiento con el número 1 del Reino Unido, David, a la Fundación para Niños. Una pelea entre David y Hiro estaba puesta en primera plana. Sin embargo, entonces, un día tuvo la oportunidad de tener un encuentro con él. Sin embargo, ahí vemos cómo David le había dicho a Hiro que era su derrota, que es muy fuerte, y aunque perdió, fue el mejor enfrentamiento de su vida. Sin embargo, Hiro, mirándola hacia abajo, decía que la evaluación es un privilegio que solo los fuertes pueden hacer, y hay un nombre para las palabras y acciones precipitadas realizadas por una persona que no conoce su lugar. Se llama arrogancia. Hoy le enseñaría el precio de la arrogancia, y con unos ojos muy fríos, sorprende a David. David le pregunta qué estaba haciendo, pero es entonces que Hiro, aún a David ya vencido, simplemente continúa con su ataque. Hiro le decía que tendría que ver los ojos del diablo ese día. Eso es lo que le explica David a nuestro prota, recordando los ojos de Hiro. Y a continuación le dice que observe su brazo. Tuvo que operarse el brazo izquierdo en 8 ocasiones luego de ese encuentro. Nuestro protagonista se sorprende al escuchar eso. David explica que después de entonces, muchos de los competidores han muerto en el juego. Analizando los videos, se ve que el tipo mata a sus retadores aun cuando estaba ganando abrumadoramente. Incluso los participantes que declararon su rendición fueron asesinados. Nuestro protagonista pregunta por qué haría algo como eso. David le dice que no lo sabe, no sabe por qué, pero es mejor que no se meta con Hiro. El protagonista, sin embargo, le pregunta qué clase de rencor le tiene ese tipo, por qué busca provocarlo. Y de repente nota algo en su celular. Vemos las noticias que dicen Lee Seung-woo cruzando la línea, ataque a Suho Lan. La noticia: el Ministerio de Asuntos Exteriores declara a Lee Seung-woo que ha entrado ilegalmente a Corea del Sur. Otra noticia más, que Lee Seung-woo había hecho disturbios en la tierra de Suho, nuestro protagonista.
y dice que fueron en defensa propia. ¿Qué? Se pregunta el prota. ¿Ataque a Su Lan? ¿Está invadiendo su territorio? Ese hijo de pu. David voltea a ver a nuestro protagonista y mientras tanto cambiamos de escena. Nos encontramos en la tierra de nuestro protagonista. Inmediatamente está escuchando. Habla claro, dice nuestro protagonista a través del celular. ¿Qué es lo que pasó? El hermano de nuestro prota le explica que un bastardo llamado Hiro dijo que los mataría a todos si no aparecía. Durante el proceso murieron 2 lobos que patrullaban la zona. Nuestro protagonista aún no puede procesar lo que había escuchado. Imposible, dice. Si hubiera un ataque, la alarma. Pero es entonces que ve que tenía sin señal su estado. La alarma no llegó por ese error de estado, al parecer. ¿Qué estaban haciendo los demás cuando sus compañeros estaban siendo asesinados? Se configuró para que no pueda salir del área designada. Inmediatamente le grita, ¿ustedes que estaban allí acaso se quedaron observando? Pero su hermano le responde que, ¿qué podrían haber hecho contra él? Era el número 1. Nuestro protagonista está arrugando la cara de la cólera. De todos modos, le dice a su hermano, ven rápido. Nuestro protagonista mira su celular y piensa, cuando vuelva pasarán por un entrenamiento especial hasta que mueran. David le pregunta a nuestro protagonista si se va. Este responde que sí, tiene que irse. David le dice sin embargo que no vaya. Era una trampa obvia. No sabe por qué está tan obsesionado con él, pero era obvio que tenía malas intenciones. ¿Malas intenciones?, pregunta nuestro protagonista. David le explica que es muy inusual que el campeón provoque a despertados que todavía no han ingresado al ranking. Teniendo eso en cuenta, hay una alta probabilidad de que algo malo suceda durante el enfrentamiento. No pasará nada, responde el protagonista. David le dice que tenga cuidado, pero nuestro protagonista le dice que le diga al Dr. Toddler y a William que se despide. David simplemente lo ve alejarse, y es entonces que nuestro protagonista invoca a su Wyvern en ese mismo instante. Pero de repente, no pasa nada. El protagonista se pregunta qué es lo que sucedía. Nada pasaba. El Wyvern no salía. Y vemos que desde una cámara alguien lo está observando. Quería retenerlo un poco más, dice el Dr. Toddler. Es una lástima. ¿Por qué han sacado a David? ¿Por qué sacó David de ese tema? ¿Estás molesto?, se pregunta el Dr. Toddler. No te preocupes, se resolverá en un rato. Y de repente, unas pantallas aparecen ante nuestro protagonista. 3, 2, 1. Y de repente, recuperación del sistema. Intruso detectado en Sujulan. Barrera de protección dañada. Reparar. Rábano picante. Oden, muertos. Nuestro protagonista no entiende lo que está viendo ahora mismo. Pero lo que sí entiende es que ahora puede llamar a su Wyvern. Y es el momento ahí en que lo hace. Es allí como aparece el Wyvern desde el portal. Toda la gente empieza a asombrarse de ver al Wyvern. Pero el más asombrado y excitado de todos era David, al ver al Wyvern justo frente a él. El Dr. Toddler también se sorprende al ver al Wyvern ahí, y ve cómo el tiempo de recuperación es exactamente 23 horas, 48 minutos y 14 segundos, como esperaba. A continuación mira la piedra. Esa era la piedra, la que sostuvo un mineral artificial hecho sintetizado Atacamita junto con piedras de memoria. Arukamita se llama. Tierra, viento, fuego y agua que aún no han aparecido. La energía dimensional de Park Suho es muy similar a la de los altos elfos, por lo que la ventana de estado de Park Suho probablemente dejó de funcionar después de que tocó la Arukamita. Si se entra en contacto con una Arukamita de ese tamaño, aparecerá una ventana de estado de error durante aproximadamente 24 horas, y esta detendrá todas las funciones basadas en energía dimensional. Si su despertar humano y la subida de nivel son un proceso de evolución con los mismos mecanismos que los elfos del planeta Aruka, al parecer llega a un tipo de entendimiento. Cambiamos de escena y nos encontramos con el director general del Servicio de Seguridad e Inteligencia del Reino Unido. David está llamando. ¿Estás con Park Suho? Sin embargo, él explica que se acababa de ir. Tienen toda la información que fue posible recolectar dentro de la piedra. El tipo dice que se había ido más rápido de lo que esperaba y que por favor regrese ahora mismo a la agencia de inteligencia con esa información. De inmediato, en el número del Dr. Toddler, el teléfono suena y cuando éste contesta, le preguntan qué tal estuvo, cómo estuvo la prueba. Toddler le explica que sí, había sido como esperaban. Entonces él le dice que si funciona para Park Suho significa que funciona también en los elfos de Aruka. Toddler le dice que al parecer podría ser cierto. El tipo sonríe diciendo que eso era un alivio. Ya era hora de que los elfos sean educados. Pero el Dr. Toddler le dice que los elfos de Aruka les han enseñado nuevas tecnologías. ¿No deberían acaso ser prudentes? Sin embargo, el tipo le dice que no hay fraternidad eterna. Los elfos de Aruka pueden cambiar de parecer en cualquier momento. Toddler le dice que, sin embargo, aún hay muchos problemas
en que hay que resolver antes de la fase de puesta en práctica. Y el tipo le dice que se dé prisa. La tasa de criminalidad de los despertados está aumentando en todo el mundo. En ese momento no tienen más opción que manejar una relación de simbiosis con los elfos de Aruka, pero un día eso terminará. Toddler parece dar peros, pero le dicen que se acerca la era en el que el nivel representará el poder. Tienen que encontrar una manera de controlarlos lo antes posible. Y así finalmente se cuelga. Toddler se queda pensando y diciendo que el problema es que la estadística física promedio de Park Soo-ho es de 8000. ¿Puede eso ser suficiente para detener a monstruos físicos como Park Soo-ho? Mientras tanto cambiamos de escena. Nos encontramos con nuestro protagonista, volando a toda velocidad encima del Wyvern. Y en su cabeza solo se pregunta algo. ¿Cómo te atreves a invadir mi territorio? Te destrozaré, Hiro. Mientras tanto cambiamos de escena y nos encontramos con el hermano de nuestro protagonista junto con el resto de equipo. El streamer le pregunta qué había dicho y él simplemente muestra. Ellos al parecer están jodidos. Muestra lo que indica el teléfono. ¿Qué fue lo que dijo? Preguntan. Y a continuación se acercan para leer las palabras. Y una vez que la leen, al parecer el pavor inunda sus rostros. Harán mi entrenamiento especial hasta que mueran. Solo esperen, es lo que dice nuestro protagonista. De inmediato parece que ellos están esperando su fin. El streamer se pregunta, ¿qué se supone que deberían hacer cuando se vean contra el número 1 del mundo, que hasta las clases S le temen? Y a continuación, miran las noticias. Allí estaban los miembros del gremio de nuestro protagonista contra Hiro. Gremio Soo-ho, vergüenza mundial, decía la noticia. A través de los comentarios se leía, que les den, qué vergüenza. No importa lo difícil que era, fue demasiado humillante. Vi el video, dice otro. Es una vergüenza para el país. ¿Quién podría haber hecho eso contra...? Sin embargo, ¿qué podrían haber hecho ellos contra el número 1? Ese día el monje Myeong-yong fue a beber alcohol en Myeong-yong. Había oído que estaba como loco. Nuestro prota dice que ese era un clip de su video. Todos parecían pensar que están muertos. Al parecer eso había sido publicado en un foro del gremio Soo-ho. Pero las personas estaban realmente hablando demasiado. ¿Cómo era que también eran coreanos? Pero de todos, el hermano de nuestro protagonista piensa que parece que nadie está de su lado. Ahora, son las víctimas, pero ¿por qué rayos había publicado ese video? Dice el streamer. Él simplemente no sabe nada. Demandaría a Hiro. El monje mientras tanto dice que no hay duda de que es una escena realmente embarazosa. Incluso ante la muerte siempre hay que tener orgullo. Pero el streamer le dice que eso no es algo que debería de ser una persona, que estaba bebiendo en otro lado cuando sucedió todo eso. Incluso tuvo una discusión en público y fue llevado a detención. La gente decía cómo ese monje solo salió a descubrir la forma de vida de los propietarios de las pequeñas empresas, pero ese día se encontró con asuras con disfraces humanos. El hermano del prota finalmente dice que de todos modos estaba seguro de que no estarán a salvo cuando regrese su hermano. Estaba muy enfadado y cree que sería una buena manera de evitar la tragedia, dejar el gremio por un tiempo. El streamer le dice al monje que cada vez se parece más a él. Sin embargo, el nuevo se pregunta qué pasa con la administración. El streamer dice que también tenía otro mensaje que decía, lo siento. ¿Lo sienten? Preguntan ellos. Un extranjero entró ilegalmente a Corea, entrando sin permiso en el distrito del gremio y causando daños por la fuerza. Y la única respuesta del gobierno era simplemente un lo siento. ¿No deberían al menos atrapar a Hiro y hacer que pague de alguna manera? Sin embargo, el streamer se pregunta que había aparecido un artículo que decía que Hiro había vuelto a Japón. Todos se sorprenden. ¿Simplemente lo habían dejado ir? El monje, mientras tanto, continúa con su rezo. De inmediato, el nuevo dice que se iría a la administración ahora mismo. Pero el hermano del prota le pide que se calme. Si eso tiene el alcance de convertirse en una disputa entre países, debe haber habido presión sobre ellos. Eso es cierto, responde el nuevo. Hiro era parte del Ministerio de Defensa japonés, ¿no? Tal vez eso no sea un asunto personal solamente. El monje también agrega que el verdadero responsable podría ser el gobierno japonés. Realmente lamenta la declaración del gobierno de traslada el dolor y la responsabilidad al pueblo. El nuevo dice que tampoco no le sorprende que no haya una sola persona de su lado. Es ese país. El streamer mientras tanto agrega que en los Estados Unidos publicaron un artículo que dice que el gremio Soo-ho debería mudarse a una superpotencia que los respalde como los Estados Unidos. ¿Lo han visto bien? Dice el hermano nuevo. No son ellos. Es el país quien es débil. Deberían haber emigrado antes. De todos modos, dice el streamer, por ahora cree que la única persona que puede resolver adecuadamente el problema era Soo-ho. Ya lo habían visto, la mirada de ese tipo. Y todos recuerdan la mirada del tipo diciendo, traiga a Park Soo-ho en un plazo de 10 días, o todos ustedes morirán en mis manos. Y al parecer, no estaba bromeando. Era el hermano del protagonista el que respondía que les gustaría hacer eso, pero no habían podido comunicarse con él por un tiempo. ¡Maldición!, empieza a decir el nuevo.
No podía moverse, como si todo su cuerpo se hubiera congelado a pesar de estar siendo insultado de esa forma. Pero incluso si no hubieran aguantado y hubieran peleado ese día, estarían muertos. Si todos ellos hubieran muerto en sus manos, qué doloroso se habría sentido su corazón. Habían hecho bien en no atacar. El streamer luego agrega que, como estaba su pequeño hermano, había escuchado que los niños estaban sorprendidos. Al parecer, se encuentran bien, pero la verdad es que no han tenido una charla de entonces. Había estado en su habitación viendo la televisión. Debe haberlo pasado un poco mal. Incluso los lobos parecen evitarlo lentamente cuando lo ven. Vemos que a continuación, la vista del niño. El niño estaba viendo las noticias de Hiro. Sin embargo, lo único que piensa es que Hiro era genial. No podía creer que alguien como él había aparecido frente a sus ojos. El streamer, mientras tanto, dice que de todos modos deben regresar hasta que Suho regrese. Él, definitivamente, lo convertiría en polvo. Es entonces que el hermano del prota dice que hay una cosa que tienen que hacer antes de que llegue su hermano. Dong So. Le preguntan qué era. Y a continuación cambiamos de escena. Nos encontramos en el parque y ahí están buscando algo de metales. Se pregunta por qué él, pero era porque los demás tenían un horario. Están buscando. Estaba seguro de que habían plantado lo que están buscando en ese lugar y se fueron. Sería como encontrar una aguja en un pajar. De repente, una llamada interrumpe la conversación. El hermano de nuestro protagonista contesta. Era la señorita X, diciendo que había pasado tiempo y debía agradecerle. Gracias a él, habían completado con éxito la exploración de mazmorras. Basta, responde el hermano del prota. Es sobre el contrato, ¿no era así? Ella le dice que sí. No debería odiar demasiado al gobierno por eso. Entiendo, decía él. Entonces colgaré. Preguntan quién era. Sin embargo, le responden que era momento de ir a la granja. Esa gente debe haber instalado un micrófono en un lugar importante. Su corazonada debe ser correcta. El streamer le dice, sin embargo, que no debería ser demasiado duro con el líder de equipo Miso. Ella ha sido también muy atenta con ellos. Sí, dice el hermano. Pero hay un dicho que dice que el peor enemigo es aquel que está cerca. Cierto, responde él. No había nada de malo con tener cuidado. Y es entonces que vemos a todos los animales pasar por allí, incluidos elefantes, un oso completamente musculoso y un conejo aún más musculoso. Cada vez hay más de ellos, dice el hermano del prota. Y vemos que los dos estaban peleando con mucho esmero. ¿Acaso eso era un juego para ellos? Se pregunta el streamer. El hermano del prota dice que hay toda una familia que crece en una casa sin dueño, pero ¿dónde diablos estaba él? Nuestro protagonista entonces dice que ayer, en el mar del sur de China, apareció en las noticias en un video montando una ballena jorobada y derrotando a 4 megapersonodons. Vemos que la noticia decía, Park Suho, ¿por qué no domestica a los megapersonodons? ¿Mar de China? Pregunta el hermano del prota. Sí, responde el streamer. Si está allí en el mar del sur de China, se está acercando. Sin embargo, el hermano del prota le dice que no hay mar en la granja, ni siquiera agua. Entonces, ¿qué pasa con las ballenas? El streamer dice que incluso cuando no había una granja, Suho ya estaba domesticando, así que quizás él... Y además, parece que subió de nivel durante ese viaje. Congelar el agua del mar para atrapar monstruos marinos. Y de repente, el hermano del prota voltea, preguntando si había visto antes lo que está frente a él. Y cuando miran frente a él, habían unos cuantos monos. 2 monos mirándolos directamente. ¿Acaso eso no era un mono japonés? Pregunta el streamer. Y de repente se dan cuenta. ¡No! ¡Imposible! Y finalmente, cambiamos de escena. Vemos una noticia que dice, últimas noticias, ataque de Park Suho en Tokio. Y vemos el Wyvern volando sobre los edificios. El streamer y el hermano del prota estaban viendo la noticia a través de su celular. Nuestro protagonista se encontraba ahí, con un poderoso Wyvern, y la gente gritando, sorprendida mirando hacia el cielo. Nuestro protagonista finalmente aterriza en medio de la calle. Todos lo identificaban como el Caballero Dragón, y todos empezaban a correr despavoridos, preguntándose qué sucedía. ¿Acaso era un ataque? Vemos un streaming en vivo transmitiendo en tiempo real lo que pasaba en Park Suho en Tokio. La gente estaba bastante sorprendida. Park Suho apareció en Tokio. El ataque aéreo de Park Suho en Tokio, incluso con un Wyvern, pero aún no había atacado. ¿Por qué tenían ese título falso? ¿Acaso había ido a matar a Lee Sung-woo? Es entonces que allí nuestro protagonista grita, ¡Hiro, sal! Los 2 miembros del equipo del prota se preguntan qué chucha está pensando hacer ahí. Mientras tanto, en otro lado, gente de las noticias en todos lados está diciendo que eso era una locura. ¿De verdad se había ido a vengarse? Al menos el coraje de Park Suho debe ser reconocido. Mientras tanto, en vivo en Tokio, nuestro protagonista continuaba gritando, ¡Hiro, sal! Y a través de las noticias se escucha, noticias de última hora. El Caballero Dragón apareció de repente en el centro de Tokio buscando a Hiro. Según nuestras fuentes, no ingresó al país por un procedimiento legal. Y con su repentina llegada el tráfico se ha paralizado, pero no parece haber muchos daños todavía.
Parece que el grupo de trabajo contra el crimen de despertados de la Administración Metropolitana de Tokio está llegando a la escena ahora mismo. Tal vez el equipo número 1 de Tokio a cargo del inspector Saseki. Y vemos un montón de personas que se acercan en dirección a nuestro protagonista. Así era, dice la noticia. Es el número 15 lugar en el ranking mundial. Líder del equipo de Tokio, Saseki, hace su aparición. El equipo a cargo de Saseki se acerca al lugar. Les llegan noticias en ese momento, al parecer. Los 10º batallones de tanques de Tokio están entrando en escena. Les llegan también información de que algunos testigos oculares que dicen que un batallón de drones no tripulados también se está acercando al lugar. El streamer y el hermano del prota piensan que al parecer nuestro protagonista está jodido. Y mientras tanto, en el Ministerio de Defensa de Japón, el rostro de nuestro protagonista aparece en casi todas las pantallas. La gente continúa trabajando a toda velocidad. Se escucha como dicen que los preparativos para la operación de batalla de tanques de la primera división de infantería estaban completos. Los preparativos para la operación de batalla de drones estaban completos. Todos estaban apuntando directamente a nuestro protagonista. También los satélites de combate con objetivo en la mira. Todos se encontraban observando con nuestro protagonista directamente en el centro. El segundo jefe de administración de despertados, Diego, le pregunta al ministro de Defensa, Kurosawa. Park Soo-ho era la persona que estuvo trabajando duro de su lado. Sin embargo, el ministro le dice a Sasaki que ha llegado al lugar, así que deben observar primero. Dependerá de él si tienen que hacer uso de sus recursos de defensa. Vemos a Saseki acercarse mientras la gente está coreando su nombre. En el stream en vivo dicen que con la llegada de Saseki, Park Soo-ho está arruinado. Otros se preguntan si los japoneses no están mirando hacia abajo a Park Soo-ho. Ayer congeló 4 megapersonólogos en el mar de China, con los tornados de viento y habilidades de buff, y las restricciones son la especialidad de Saseki. Sin embargo, Hiro fue quien lo había llamado. Nuestro protagonista continuaba gritando, «¡Hiro, ven aquí!» Y es entonces que Saseki se acerca a él, llamándolo como Caballero Dragón. Nuestro protagonista voltea a verlo, y Saseki le dice, «Usted está bajo arresto por los cargos de entrada ilegal al país, disturbios públicos, fomento del terror y violación del orden público». Nuestro protagonista, sin embargo, lo mira de forma un poco molesta. «¿Tú eres Hiro?», le pregunta. Y con la mirada un poco molesta de nuestro protagonista, terminamos el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez, quizás mañana. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. ¡Chao!